Piensa en un grupo de personas que te parezca peligroso. No solo equivocado, peligroso de verdad. Gente que sientes que manipula, engaña y que empeora el mundo. Ahora imagina que se descubre algo que los deja en mal lugar, una mentira que sale a la luz, un comentario que los ridiculiza, alguien que por fin los pone en su sitio. Si eres sincero, ¿sientes una pequeña satisfacción? No una satisfacción cruel, algo más aceptable, un ya era hora, se lo merecían, alguien tenía que decirlo. Sientes que el mundo estaría mejor si esas personas tuvieran menos influencia, porque a veces despreciamos a ciertos grupos sin sentirnos malas personas. Y ese es el problema, porque casi nadie llama odio a su propio odio. Y por eso las buenas personas también pueden acabar odiando. Décadas de estudios sobre conformidad, identidad grupal o polarización apuntan en una dirección. Cuando una mente empieza a pensar desde un nosotros, la lealtad, la verdad y la amenaza empiezan a mezclarse. Porque el odio no siempre nace de la crueldad. A veces se apoya en la empatía, la indignación y la necesidad de proteger a los tuyos. El odio se vuelve compatible con la bondad cuando deja de sentirse como crueldad y empieza a sentirse como justicia. Y por eso cuesta tanto verlo. Primero aparece un nosotros, después ese nosotros te presta unas gafas para ver el mundo. Luego se empujan tus límites y más tarde las ideas se pegan tanto a tu identidad que cambiar de opinión se siente como traicionarte. Y hoy ese proceso se amplifica como nunca antes gracias a las redes, los medios y las cámaras de eco. Porque el odio más peligroso no empieza cuando te sientes mala persona. Empieza cuando te sientes demasiado seguro de estar en el lado correcto. Quiero que hagas una prueba visual. Mira esta línea. Y ahora mira estas otras tres. Tu tarea es sencilla. Dime cuál crees que tiene la misma longitud que la primera. La respuesta parece evidente. La C. Pero hay un detalle importante. No estás solo. A tu alrededor hay varias personas que también tienen que responder y una por una van diciendo su respuesta en voz alta. La primera responde, es la B, y se equivoca. La segunda responde, la B, y también se equivoca. La tercera lo mismo, la cuarta igual, la quinta igual, y entonces haces algo que no esperabas. Vuelves a mirar las tres líneas y aunque la C sigue pareciendo la correcta, ya no miras solo tres líneas. Miras a todo un grupo diciéndote sin decirlo que el raro eres tú. Llega tu turno y la pregunta parece absurda. ¿Dices lo que ves o dices lo que dice el grupo? El 75% de los participantes cedió al grupo al menos una vez. Salomon Asch descubrió en los años 50 algo profundamente incómodo. Una mente normal puede llegar a decir lo contrario de lo que ve antes de quedarse sola delante del grupo. Y eso tiene nombre, la conformidad social. A veces es porque dudas, o porque no quieres destacar, o porque estar solo frente a todos tiene un coste muy alto para una especie hipersocial como la nuestra. Hoy sabemos que la presión de grupo, que a veces puede ser extraordinariamente sutil, cambia lo que dices, y con el tiempo también puede cambiar lo que acabas aceptando. El descubrimiento de Asch importa muchísimo. Porque si un grupo puede hacerte dudar en una situación tan simple como comparar líneas, imagina lo que puede hacer en la vida real, donde muy pocas cosas están claras. No miramos la vida desde un lugar neutral, la miramos con emociones encima, con reputación en juego, con lealtades activadas y casi siempre con información incompleta, porque la vida real no viene con una respuesta A, B o C, viene borrosa. Y cuando algo viene borroso hacemos algo muy humano, miramos alrededor. Miramos a la gente que respetamos, a quienes hablan nuestro mismo idioma moral. En definitiva, miramos a los nuestros, aunque no los llamemos así. Es posible que pienses que eres una persona independiente y que tú no eres de grupos. Pero no es verdad, perteneces a muchos. Algunos los has elegido, otros te han venido dados. Perteneces a una familia, a una generación, a un país. Puede que seas de izquierdas, de derechas, de centro, o que te definas como apolítico, que también tiene sus propios códigos. Puede que seas de un club de fútbol y que sepas perfectamente que los tuyos exageran y ven penaltis donde no los hay.
Pero cuando marca tu equipo, no analiza con neutralidad y solo celebra con los tuyos. O a lo mejor perteneces a un grupo intelectual que lee, se informa y está convencido de que no se deja manipular, pero eso también es un grupo y tiene una trampa muy elegante. No se vive como una tribu, se vive como estar por encima de las tribus. Todos necesitamos grupos para poder sobrevivir. El ser humano no puede procesar el mundo desde cero. Sería imposible revisar cada noticia, cada debate o cada dato que nos llega. Por eso los grupos no solo nos dan compañía, nos dan mapas. Nos dicen qué cosas importan, qué bromas son aceptables o qué causas merecen indignación. El verdadero problema empieza cuando olvidamos que son mapas y empezamos a tratarlos como si fueran toda la verdad. Es importante saber que los descubrimientos que estamos viendo y que vamos a ver no son una teoría cerrada, son varias líneas de investigación distintas entre sí, pero que tienden a empujar en la misma dirección. Por eso Salomon Asch es muy importante, porque frente a esas tres líneas vemos una versión simple de algo que ocurre constantemente en la vida real. La mayoría dice algo, quizá dudas, quizá callas, quizás empiezas a repetir solo una pequeña parte y quizá con el tiempo eso que empezaste repitiendo a medias ahora te parece una verdad evidente. Un grupo no necesita decirte qué pensar, le basta con enseñarte qué parece razonable, qué parece peligroso, qué parecen ideas decentes y qué dudas empiezan a sonar sospechosas. Nuestro pensamiento individual nunca está tan solo como cree. Cuando la realidad es borrosa, el grupo nos presta subtítulos. Todos hemos dicho alguna vez que nuestro amigo es un caso, que nuestra familia es compleja, que nuestra pareja a veces es complicada o que nuestro país es un desastre. Pero si lo dice otro, eso cambia las cosas. Porque hay una regla no escrita. A los míos ni los toques. Yo los puedo criticar, pero si lo haces tú, algo cambia. La misma crítica se siente como un ataque frontal. Y en ese momento aparece una defensa férrea del tuyo. Empiezas a buscar justificaciones o matices y dices cosas como no es tan simple, hay que entender de dónde viene, lo estás sacando de contexto, ya, pero tenía una razón de peso. Y puede que tengas razón. A veces la crítica es injusta, a veces los demás exageran, pero el movimiento psicológico es aplastante. Cuando el error es de los tuyos, tu mente se vuelve abogada defensora. Cuando el error es de los otros, tu mente se vuelve el peor fiscal. A los nuestros les damos contexto y a los otros les damos diagnóstico. Este cambio se llama favoritismo endogrupal. Solemos repartir la comprensión de forma desigual. Y eso construye caminos hacia el odio con una puerta muy elegante. Querer a los tuyos. No es que querer a los tuyos produzca odio por sí solo, pero cuando sentimos que los amenazan, puede convertir el odio en algo honorable y por eso cuesta tanto detectarlo. Porque la pertenencia a los tuyos se convierte en una doble contabilidad moral. Y poco a poco el otro empieza a perder detalles. Los tuyos son personas concretas, tienen historia, se pueden equivocar, tienen días malos, tienen días buenos. Los otros son una etiqueta fija, son esa gente, los que piensan así, los que nunca entienden nada, son los manipulados y peligrosos. Y cuando alguien se vuelve en una simple etiqueta, se vuelve más fácil menospreciarlo. Si yo me veo como el bueno, puedo permitirme tratar al otro peor. Lo preocupante es que no hace falta una ideología extrema para que aparezca esta inclinación. Henry Teifel redujo la pertenencia grupal casi hasta lo absurdo. Separó a grupos de personas por motivos aleatorios como tirar una moneda al aire o preferir un pintor u otro, y aún así aparecía una tendencia a favorecer a los propios. Nos mostró que el nosotros nace mucho antes de tener una buena razón para defenderlo. Y si analizas cualquier conflicto, desde los que has vivido en tu vida cotidiana hasta los conflictos internacionales, ves que cada grupo cuenta una historia muy parecida. Nosotros solo nos estamos defendiendo. Decimos, hemos aguantado demasiado, solo estamos diciendo la verdad, nosotros no hemos empezado. Y quizá en parte sea cierto, pero el problema es que el otro grupo suele contarse una historia muy parecida.
tendemos a explicar la dureza de los nuestros como defensa y la dureza de los otros como odio. Y por eso, a veces defendemos cosas que vistas desde fuera ni siquiera defenderíamos con tanta fuerza. Dentro de los grupos, la empatía puede sesgarse y volverse parcial. El problema es que cuando empiezas a repartir de forma desigual la comprensión y la culpa, juntarte con los tuyos puede complicarlo más. En 2005, en Colorado, un grupo de investigadores elige a dos ciudades, Boulder y Colorado Springs. Una es más liberal y la otra más conservadora. Reúnen a sus ciudadanos en grupos y les piden que hablen sobre temas políticos controvertidos. Pero hay un detalle, están sentados con gente que piensa parecido a ellos. El resultado, pues después de la conversación no se acercan más a un punto equilibrado. Su posición se vuelve más intensa que antes de empezar. Si habían empezado ligeramente a favor, terminan más a favor. Y si habían empezado ligeramente en contra, terminaban aún más en contra. Y esto no es ninguna rareza. En 1969, los psicólogos sociales Moscovic y Savaloni ya habían mostrado que conversar con el grupo no siempre modera. Muchas veces intensifica. Es a esto a lo que se le llama polarización grupal. Y puede ocurrir en una cena con amigos, en una sobremesa familiar, en un grupo de WhatsApp o en un hilo de comentarios. Alguien lanza una opinión, alguien hace una broma, otro dice totalmente, y poco a poco, sin que nadie tenga la sensación de estar radicalizando a nadie, el grupo se desplaza. Desde dentro no piensas que te estás volviendo más extremo. Piensas, ahora lo veo más claro. Sientes que te están dando evidencias. El grupo no te ofrece el mapa entero, suele ofrecerte 100 formas de llegar al mismo lugar. La polarización no siempre avanza con grandes pasos, muchas veces avanza con pequeños ajustes socialmente premiados. Si el grupo valora la dureza, ser más duro parece lucidez, y matizar puede sonar a traición. Durante siglos, la Iglesia Católica tenía una figura conocida como el abogado del diablo. Su trabajo era buscar argumentos en contra de la persona que estaban valorando hacer santo. Pero en 1983 Juan Pablo II reformó el proceso y redujo considerablemente el papel de esta figura, y las canonizaciones se multiplicaron. Cuando desaparece la figura que obliga a frenar, matizar y contrastar, las decisiones empiezan a fluir con más facilidad en una sola dirección. Necesitamos alguna forma de resistencia, alguien que pueda matizar sin pagar un precio social. Sin esa resistencia, la frase más dura puede sonar como la más valiente, y poco a poco el grupo se desplaza. Y mientras todo esto ocurre, pasa algo más incómodo. Los que dudan empiezan a callar, no porque estén de acuerdo, sino porque discrepar tiene un coste social. Poco a poco ese silencio genera una ilusión peligrosa. Parece que todo el mundo piensa igual, y cuando nadie contradice, la opinión más dura empieza a parecer la norma. Es lo que se conoce como la espiral del silencio. No lo explica todo, pero sí ayuda a entender cómo una postura puede parecer más común de lo que realmente es. Y ahí la polarización puede cambiar de nivel, porque una opinión todavía puede discutirse, pero cuando esa opinión empieza a medir tu valor dentro del grupo, ya no defiendes una idea, te estás defendiendo a ti mismo. En enero de 1975, a John Dean, consejero de Richard Nixon y una de las personas que destapó el Watergate, le hicieron una entrevista. El periodista le preguntó lo siguiente: ¿está usted diciendo que las personas que inventaban las mentiras para justificar el Watergate se las terminaban creyendo? Dean dijo que sí. Dijo que si lo decían suficientes veces, acababa convirtiéndose en verdad para ellos. Porque cuando has defendido una idea dentro de un grupo y te juegas tu imagen, cambiarla se siente como una amenaza a quien eres. Cuando se supieron las operaciones ilegales de espionaje y el encubrimiento del Watergate, una de las explicaciones fue que aquello era un tema de seguridad nacional. No era cierto, era una forma de defender lo indefendible. Pero una vez repetida y defendida, deja de sentirse como una excusa y empieza a sentirse como una explicación coherente. A veces empezamos sabiendo que hemos retorcido la historia y con el tiempo esa historia termina pareciéndonos real.
En un estudio clásico sobre apuestas deportivas se vio que bastaba un solo paso, haber hecho la apuesta, para que la confianza en tu criterio aumentara considerablemente. No cambiaban los datos disponibles, solo cambiaba tu compromiso. Y no hace falta que hablemos de apuestas o espionaje, simplemente quiero que me respondas a esta pregunta. Si convives o has convivido con una pareja, ¿cuánto sientes que asumes de las tareas de casa? Cuando se pregunta a cada miembro por su porcentaje de implicación, las cuentas suelen superar el 100% y generalmente por mucho. Uno tiene claro que hace muchísimo y el otro también, porque todos tenemos muy presentes nuestros propios esfuerzos, los gestos invisibles, las renuncias, todo lo que el otro ve menos o que no valora lo suficiente. La tentación es pensar que alguno de los dos está mintiendo, pero lo más probable es que los dos recuerden desde una posición que favorece su propia historia. Y si nuestra mente hace esto con quién friega más platos, imagina lo que podemos hacer con creencias morales, identidad y enemigos. En psicología, todo esto conecta con procesos como la racionalización, la autojustificación y la memoria motivada. Pero más allá del nombre técnico, lo importante es que la mente tiende a recordar protegiendo la historia de quién eres. La autojustificación es el puente entre lo que hicimos y la persona que necesitamos creer que somos en este momento. Por eso, una explicación repetida puede terminar siendo un recuerdo. Yo no mentí, solo intentaba proteger al otro, la situación era más compleja de lo que parecía, no los odiaba, solo estaba viendo lo que otros no querían ver y al final la mente cambia tu papel dentro de la historia. No fuiste alguien influido por el grupo, fuiste alguien leal. Hay ideas que dejan de ser solo ideas y se convierten en una prueba de quién eres, de que eres justo, de que eres valiente, de que no te dejas manipular, de que estás del lado correcto. Esta es la razón por la que cambiar de opinión nos cuesta tanto, porque a veces se siente como destruir una versión de ti mismo. Por eso no siempre nos faltan datos, a veces nos sobra identidad. Octubre de 2015, Malasia, circuito de Sepang. El Mundial de MotoGP llega al rojo vivo. Valentino Rossi pelea el título con Jorge Lorenzo, pero Rossi empieza a decir públicamente que Marc Márquez está corriendo para beneficiar a Lorenzo. Sepang se ha convertido en una carrera con relato. Llega a la curva 14 de la séptima vuelta, Rossi y Márquez entran juntos, Márquez queda por fuera, hay contacto y Márquez cae. Pero lo importante es un movimiento sutil de la pierna de Rossi. Millones de personas ven el mismo contacto, una imagen que se vuelve instantáneamente viral. Márquez sostiene que Rossi no solo se ha abierto, sino que le ha dado una patada y lo ha tirado. Para muchos seguidores de Rossi, la escena solo demuestra que Márquez juega sucio y que el perjudicado es Valentino. La imagen es la misma, el relato no. Una misma prueba visual puede partirse en dos realidades morales. Esto nos deja ver algo muy reconocible. Cuando ya estás metido en un bando, la misma prueba deja de parecer la misma. En psicología social hay un fenómeno muy parecido llamado percepción hostil de los medios. Cuando estás muy identificado con una causa, incluso una cobertura relativamente neutral puede sentirse como injusta para los tuyos. Lo has visto mil veces en un Barça Madrid, misma entrada, misma repetición de 3 segundos, para unos roja clarísima, para otros teatro. Si una prueba visual puede partirse en dos verdades, imagina lo que puede ocurrir con una noticia, un discurso o cualquier causa moral filtrada por uno de tus grupos. Porque cuando un relato ya está cargado, la imagen llega con la necesidad de que los tuyos sigan siendo los buenos. En ciertos contextos de polarización ha aparecido un hallazgo preocupante. No solo exageramos las ideas del otro grupo, también exageramos su maldad. Les atribuimos cosas que en realidad casi todo el mundo condena. Es lo que se conoce como sesgo de moralidad básica. Los otros parecen moralmente peores de lo que realmente son. A veces podemos estar reaccionando a una caricatura exagerada del otro. Y esto importa mucho porque el odio necesita simplificar, necesita que el otro sea una etiqueta, ver al otro como una persona completa con contradicciones y matices es el peor enemigo del odio.
Año 532, Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente y desde donde gobierna el emperador Justiniano. Más de 30.000 personas llenan el hipódromo. Las carreras de cuadrigas son un deporte de masas, casi una religión. Las facciones azules y verdes están enfrentadas. Lo que parecía solo un espectáculo lleva tiempo cargándose de tensión social y política. El hipódromo se ha convertido en una máquina de amplificación emocional. Un sitio donde el nosotros se vuelve más fuerte, pero a la vez también más simple. Finalmente, todo explota en una gran rebelión. Bastaron facciones cargadas de identidad, agravios acumulados y un espacio donde la emoción pudiera repetirse y crecer. En cierto sentido, el hipódromo era como una red social sin pantallas. Las redes no inventaron la polarización, solo aceleran algo mucho más antiguo. Los humanos tendemos a juntarnos con personas parecidas a nosotros. Es lo que llamamos homofilia. El problema aparece cuando tus vínculos se parecen demasiado a ti, porque entonces tus correcciones también se parecen demasiado a ti. Es aquí donde se dice que dejamos de ver opiniones contrarias a la nuestra. Pero esto no es verdad. Las vemos todo el tiempo. El problema es cómo nos llegan. Muchas veces nos llegan recortadas, ridiculizadas y traducidas por los nuestros. Llegan como el ejemplo perfecto de todo lo que tú ya sospechas. Una cámara de eco no es solo un lugar donde todos piensan igual, es un entorno donde lo parecido se repite y donde lo contrario ya entra convertido en amenaza o en mala fe. Y aquí entran los algoritmos, y no como villanos misteriosos. Las redes sociales crean comunidades conectadas hacia adentro y con cada vez menos puentes hacia afuera. Y sin puentes desaparecen los matices. Y aunque creas que tú sí que escuchas o lees posiciones contrarias, las gafas con las que te llegan están trucadas. Todos tenemos una burbuja tolerable de lo que podemos aceptar como opinión, y solo entramos a debatir opiniones que caen dentro de ese margen. Porque cuando caen demasiado fuera, esas opiniones dejan de servirte para revisar lo que piensas y empiezan a servirte para confirmarlo. Por eso muchas veces sí que nos exponemos a opiniones contrarias, pero no para escuchar, sino para cargarnos de razones. Y así poco a poco todo el sistema empieza a trabajar en favor de esa caricatura. Y acabamos construyendo la versión del otro que más nos conviene para sentirnos justos, pero amenazados a la vez. El odio no solo te da un enemigo, te da un mundo más simple, más claro y más fácil de entender. Porque puede funcionar como autoengaño. Simplifica un mundo muy complejo cuando más nos cuesta entenderlo. Una parte de tu claridad sobre ciertos temas también puede ser una forma elegante de pertenencia. Así que la próxima vez que sientas que alguien no solo está equivocado, sino que el mundo sería mejor si tuviera menos voz, no te pido que cambies de opinión ni que renuncies a tu juicio moral. Solo pregúntate qué versión del otro estás viendo. La persona completa o el recorte que necesitas. Una cosa es detectar un peligro real y otra muy distinta es necesitar una caricatura. Porque lo más peligroso del odio no es que nazca de nuestra maldad, es que puede sobrevivir gracias a nuestros valores. El odio puede usar la empatía, la lealtad y la justicia para hacerte sentir que estás del lado correcto. Este vídeo responde a muchas de las preguntas abiertas por el vídeo de Robert's Cave. Un experimento cuestionable donde todo lo que hemos visto se convirtió en historia. En verano de 1954, 22 niños llegaron a un campamento de verano. Sin que lo supieran, fueron separados en dos grupos. 72 horas más tarde, los otros eran su peor enemigo. Durante más de 50 años, la verdad detrás de aquella historia se ocultó. Si aún no la has visto, nos vemos aquí.